Increíble, señor. El presidente Abinader nos miente otra vez. Y ahora, con el tema de la indexación salarial, ustedes recordarán que la oposición al unísono propuso, lo dijo Omar Fernández y también Charlie Mariotti Jr. Ahora, al presidente lo atrapamos mintiendo. Otra vez en público, a la gente, en un micrófono. Y fue en manos del periodista Elvin Castillo que se la puso difícil al preguntarle esto, que se supone que sería una pregunta fácil. Pero el presidente dio una respuesta que trajo consigo una evidente contradicción de la peor manera posible. Pero quiero ponerles el cortecito donde le hacen la pregunta al presidente para que ustedes vean lo que respondió el presidente Luis Abinader cuando le preguntaron de por qué no se ha en su gobierno indexado el salario con el tema del impuesto sobre la renta para beneficiar a la gente que menos gana, ¿no? Escuchemos la pregunta y la respuesta del presidente. Por lo de la tormenta, hay un tema que siempre vuelve cada vez que hay la discusión presupuestaria sobre la indexación del salario y el impuesto sobre la renta. Desde el 2017 no se hace, varios congresistas se han expresado, varias personas se han expresado. ¿Por qué no se puede? Vamos a estudiarlo porque eso significa también menos recursos, y yo entiendo que son temas justos, pero que tenemos que también, si lo hacemos y le quitamos esos recursos, vamos a decirle a quién le quitamos a salud, a quién le quitamos a educación, porque son recursos que tenemos que son menos, que no se hacen desde hace muchos años, que perfectamente pudieron hacerse en su momento. Lo estamos estudiando y estamos buscando las vías de la mejor manera de poder aplicarlo. Ahí ustedes pudieron escuchar la palabra del presidente de que si se lo quitan de salud o de educación, entonces Elvin lo agarró fuera de base a Luis y él se improvisó de manera espontánea esa respuesta ahí, por no decir que se la inventó, se la sacó de abajo de la manga diciendo que se lo tiene que quitar a educación o a salud, que de dónde lo sacaría, algo que es totalmente ilógico y les voy a explicar por qué. Ahora quiero presentarles esta publicación, maldito internet que no olvida. Miren esto, esto es un post de 2015, un tweet, en la antigua red Twitter, que publicó Luis Abinader desde la oposición en campaña. 2015 eso, señores, y cito: pido indexación salarial se aplique preferentemente a los que menos ganan. Ver noticia. La noticia ya no está. Eso fue, ese enlace caducó. Hay que buscarla con detalle. Pero aquí evidentemente el presidente Abinader en el 2015 estaba pidiendo exactamente lo que le pide hoy Omar Fernández y Charlie Mariotti Jr., ambos legisladores de la oposición de los dos partidos más grandes opositores al gobierno, ¿no? Y el presidente Abinader entonces evidentemente se está contradiciendo él mismo. Su yo de 2015 contradice al presidente, al mismo Luis Abinader de 2025. Y la respuesta que da, señores, que da ganas hasta de llorar, un presidente saque eso debajo de la manga, algo sin sentido y evidentemente improvisado para salir de abajo el presidente, dejando entrever que no ha contemplado y que no quiere de ninguna manera indexar los salarios como proponía en 2015. No solamente queda en evidencia que lo que decía en 2015 era promesa de campaña, mentiras que se dicen en campaña para ganar adeptos, pero que no tienen en realidad la intención de aplicarlo si llegan al poder, como no lo está haciendo ahora. Pero lo peligroso de esto es que deja en evidencia cómo se está llevando la gestión del gobierno. El presidente dice que para hacer eso tendría que quitarle el presupuesto a educación o a salud, pone dos ejemplos. ¿Quién no sabe en este país, luego de la lucha que hubo por el 4%, que el presupuesto de educación no está definido en un monto X, sino que es un porcentaje, el 4 para ser exacto, del Producto Interno Bruto? O sea que dejar de percibir ese dinero por impuestos no afecta en nada el presupuesto de educación. Porque no es un monto, es un porcentaje, el 4%. El presupuesto que apruebe, el 4% de eso va para la educación. Ah, no, pero que estamos hablando en términos cuantitativos. Pero al presidente le gusta hablar en términos porcentuales, porque para él presentar la deuda externa, la deuda del país, dice, bueno, en términos porcentuales es como se habla, no en términos absolutos. A él le gustan los porcientos, los porcentajes, y no los términos totales.
Entonces, cuando una cosa no le conviene, no la utiliza, pero cuando le conviene, sí. Igual para salud. Salud pública, el presupuesto del sector no financiero, dice la ley que es un 30% de ese dinero que hay que invertirse en salud. Que si lo llevamos al porcentaje del PIB, es aproximadamente un 3% del PIB. O sea que como también estamos hablando de una asignación presupuestaria en términos porcentuales, indexar los salarios exactamente como dice la oposición, bueno, basados en la inflación, que en lugar de 34,000 como está ahora, 34,000 pesos, y a partir de ahí aplicarle el impuesto sobre la renta, vamos a elevar ese mínimo a unos 51, 52,000 pesos con la inflación para que esos salarios no sean tocados con este impuesto. Porque ya ese dominicano paga todos los otros impuestos y es de bajo recurso. Ya paga el ITEVI, ya paga el impuesto selectivo al consumo, ya paga ya los servicios telefónicos, ya lo paga. El dominicano paga muchos impuestos. Entonces, a ese que gana menos, coño, no se le puede quitar de encima la carga del impuesto sobre la renta de un simple salario de miseria, 32,000, 50,000 pesos, que no dan. Porque la canasta básica real establecida por el Banco Central de la República Dominicana está en los 47,000 pesos. ¿Cómo es posible que el dinero que usted, el salario que a usted no le da para pagar la canasta básica, el Estado le está quitando del bolsillo un porcentaje de eso en impuestos sobre la renta? Y el presidente no quiere, se contradice él mismo, él quería en el 2015, cuando él no era gobierno. Ahora que es gobierno, no quiere. Y la excusa que nos da es la falacia de que, bueno, habría que quitárselo a educación o a salud pública. Una burda y evidente mentira. Mentiras. No sé si ya es la improvisación del presidente Abinader que lo lleva a esto, ¿no? O es simplemente ya el descaro de que ya no importa el fondo, porque el dominicano, ni la forma, porque el dominicano no vota por eso. El 28 están convencidos el gobierno de que las votaciones van a ser definidas a punta de billete exclusivamente. Y es cierto, hay un gran grupo, una masa grande, que aunque quiera apoyar un candidato, espera que ese candidato le busque lo de él. Aunque sea menos, pero que le dé lo de él. Pero el mejor postor puede ganar mayor voto, porque ya no se están limitando simplemente a comprar el voto, sino a supervisar y a garantizar en confabulación con las autoridades locales. Y eso se denunció en campaña. Estaban los guardias metidos en eso, inclusive funcionarios, ¿no? De supervisar y darle seguimiento a la gente. Usted va a votar por lo que yo le dije, que le pagué su voto, déjeme verlo. Enséñeme el voto. Déjeme ver el ticket con un supervisor detrás. Oigan lo peligroso que está esto y cómo va este asunto. Entonces, yo pienso que si el presidente de la República de alguna manera quiere concluir con un gobierno positivo, que es lo que le conviene al país, debemos en algún punto detener la manipulación y las mentiras. Ya Magín Díaz tuvo que decir públicamente en una pregunta que le hicieron, admitir que la economía nacional realmente no va a crecer más de un 3%, ni siquiera que va a llegar al 3%. Él dijo, vamos a crecer cerca del 3%. Él se curó en salud al decir cerca del 3%. Antes se hablaba de más de un 3%, cerca del 3%, que es lo de la región. Eso, cerca del 3%, ¿qué es? 2.9, 2.8, 2.7 y 2.6 también. Hasta el 2.5 es cerca del 3%. Bueno, crecimos 2.3 y eso implica una desaceleración del crecimiento que ha sostenido la República Dominicana, que ha competido, por decirlo de alguna manera, en igualdad de condiciones con los demás países de la región y siempre éramos número 1 en mayor crecimiento. Estamos ahora en el número 6. En el número 6, señores. Y eso se refleja en el bolsillo de cada dominicano que trabaja. Y por último, yo digo lo siguiente, presidente. Por último, le digo lo siguiente. Esa gente a la que usted está negado a complacer a la oposición con la indexación salarial es lo que mal se llama la clase media vulnerable. Porque una gente que gane 50,000 pesos aquí en este país, no todo el mundo gana 50,000 pesos, son los jefecitos que son empleados en estos grandes emporios empresariales, en distribuidoras, corripios, en supermercados, CNN, el que gana 30, 30, 50,000 pesos un jefe.
Entonces, a eso se le llaman, lo clasificaron, ¿no? De alguna manera, como una clase media vulnerable. O sea, un casi pobre. Que si le llegan 2 salarios de eso a una gente, a una familia, puede sostener el hogar, porque entran 80,000, 100,000 pesos con 2 gente trabajando. Mamá y papá en la calle buscando el día a día. Cuando hay un problema, se daña un carro, hay una enfermedad o algo, a enliarse es que va. Y a esa gente que no le quieren sacar el guante. Eso es lo que está pidiendo la oposición ahora. Que algo más que justo, que usted mismo en 2015 lo proponía presidente. Entonces sería bueno que usted lo considere ahora y se la juegue y deje eso como un legado antes de salir del poder en el 2028. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.